creo que platicar con otras personas acerca de con muchas otras personas acerca de lo que quieren, de lo que ellos han hecho, te da perspectivas y te ayuda a entender por dónde están las oportunidades. Hola, yo soy Diego Barrazas y esto es Inconformes, un podcast que invita a romper las reglas. Es un arte intentar balancear cómo hacer un cliente grande feliz y al mismo tiempo seguir empujando tu estrategia de producto. Tú ves hoy en Nu no solamente el tema de producto, sino también tienes visibilidad del tema de marketing, tema de comunicación. Y en Nu a veces se tocan temas en marketing que pudieran llegar o en cualquier empresa, pero que pudieran alinear a algunos e incluir a otros, ¿no? O sea, se toman decisiones desde estos muchos valores y yo voy a abiertamente decir que estamos apoyando estas causas, ese tipo de proyectos, intenciones que pueden llegar a decir a ciertos segmentos en el mercado, decir, no, yo no quiero relacionarme con ellos. ¿Cómo se toman esas decisiones? O sea, ¿cómo se toman y cómo se manejan y administran? E incluso para no, pues, llegar a perder algunos clientes o no dar con los objetivos de la empresa. Sí. Es una pregunta súper interesante. Desde mi punto de vista, siempre tienes que tener una visión muy clara de cuáles son tus valores. De por qué estás haciendo lo que estás haciendo y cómo lo vas a hacer, ¿no? Ambos ángulos. Entonces, cuando estás tomando decisiones de producto, ya sea de negocios o de marketing, de qué mensaje quieres dar al mercado, para mí es un buen hábito regresar a los valores que te están guiando, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Nubank tenemos el principio de Customer Obsessed, ¿no? Entonces, si hay una decisión de negocio que sabemos puede perjudicar a los clientes, aun y cuando tenga mucho sentido de un punto de vista de negocios, no es una decisión que vamos a tomar porque está violando ese principio que nosotros ya definimos antes de empezar con esta empresa, ¿no? Con esta iniciativa. Entonces, por ese ángulo, creo que es importante regresar a valores y igual en temas de marketing, ¿no? Nosotros somos una empresa muy abierta en términos de diversidad e inclusión y a muchas personas les vibra mucho y hay un segmento de la población a los que igual y no les vibra tanto, ¿no? Pero es algo que en lo que nosotros creemos y es algo en lo que no dudamos en seguir comunicando de muchas formas, porque lo puedes comunicar a tu segmento de consumidores, a los clientes, ¿no? Y platicar de por qué creemos que la diversidad genera mejores decisiones en términos de producto, pero también, de hecho, lo comunicas al mercado de empleo también. ¿Por qué trabajar en Nu? Porque es una empresa que quiere que vengas con toda tu vida, ¿no? a la empresa y que tengas opiniones y que las diferencias suman. Entonces, por ambos ángulos, creo que uno regresa a los valores. O sea, va más allá de una moda, va más allá de una presión externa, ¿no? Por lo que me dices, viene desde el ADN de la fundación de una empresa. ¿Se puede cambiar? O sea, en una empresa que empieza con cierta forma de trabajar y después... A ver, hoy está de moda, incluso porque está en el Best Place to Work, ese tipo de cosas que empiezan a cumplir con cuotas o intentar cumplir con cuotas, empiezan a meter el programa de inclusión cuando no... O sea, es evidente que no se vive en toda la empresa. Creo que en el caso de ustedes es algo que sí es real y que se ha vivido desde el inicio. Sí. Mi pregunta va hacia tú como externo de otros espacios. ¿Crees que se puede ir haciendo de forma como no artificial, pero como agregado? ¿O tendría que nacer desde que inicia la empresa? Yo te lo voy a responder de una anécdota, ¿no? Cuando nosotros entramos a México, teníamos que contratar desde cero, ¿no? Y una de las cosas que más nos preocupaba era contratar personas que tuvieran el mismo set de valores que nosotros teníamos. Y nos preocupaba porque creo yo mínimo, que es como una bolita de nieve. Como las primeras 15 personas que contratan tienen ciertos valores, se va a replicar porque esas personas van a contratar otras personas que tienen valores similares a los de ellas o ellos.
Entonces, es algo que nos preocupó desde un principio y por una razón válida, porque creemos que es algo que con lo que se tiene que empezar, ¿no? Esa filosofía es algo que si no naces con ella, desde mi punto de vista es un poquito difícil de como maniobrar después, por así decirlo. O sea, termina en estos esfuerzos medio por encima que no terminan al final de... Sí, o sea, puede ser cambiar muchas cosas de una compañía, la forma en la que se organizan, algunos de los procesos, pero la cultura dentro de la compañía es algo que cuidas mucho porque es algo que es, desde mi punto de vista, como difícil de cambiar. Yeah. Sí, la persona es como es. Y si es un mamón, va a ser un mamón donde entre en el organigrama. Que te iba a preguntar, ¿cómo fue para ti? O más bien, paso para atrás. Ahorita hablas de escoger a la gente indicada para trabajar en la empresa, ¿no? Al menos en México, pues fuiste de los primeros en estar involucrados. Tocó elegir a un equipo o ir armando un equipo. Antes de empezar a grabar, hablábamos de tu experiencia cuando estuviste en la preparatoria y que estás en un programa internacional. Y yo te decía, bueno, tuvo que ver ese programa internacional con lo que te enseñaron para estar después estudiando en lo que has hecho, ¿no? En Estados Unidos y estar en trabajos competitivos y tal. Y justo me dijiste, más que las materias, era la gente que te empujaba a seguir creciendo, a seguirte retando. ¿Cómo replican eso en una empresa hoy? O sea, ¿cómo has logrado o cómo logran hacerte de este círculo, emular esto que has vivido constantemente de gente que te empuja en una organización? Definitivamente es una de las, como las partes mágicas, ¿no? de construir una organización. Lo que estamos haciendo en general es empujar como el pushing the envelope, sería en inglés, como empujar un poquito lo que ya se ha hecho a hacerlo de una nueva forma. Lo cual implica que lo que estás haciendo es algo que nadie ha hecho anteriormente. Entonces, las personas que vas a contratar van a ser una mezcla de personas que tienen conocimientos acerca del tema, pero muchas de ellas las vas a estar contratando más que todo por la forma en que trabajan y la forma en la que piensan. Porque los problemas en los cuales se van a estar enfrentando son problemas nuevos. Entonces, de la misma forma en la que el tipo de personas con las que te rodeas mi experiencia con las que te puedes rodear en preparatoria, en carrera, en tu vida profesional, esas personas son las que te ayudan, te empujan a ver problemas de distintas formas, porque cada quien llega con experiencias anteriores que les ayuda a desgranar, deshebrar un problema de una manera diferente. Si yo veo que tú eres muy bueno en análisis estadísticos, ¿no? Porque tú lo has hecho claro, matemáticas, 10 años antes. Y para mí es un tema nuevo, pues lo aprendo de ti mucho más rápido, ¿no? Entonces, si yo me preocupo en contratar personas que tengan habilidades interesantes que puedan ser usadas para resolver ciertos problemas, como que la barra en común sube de lo que el equipo puede hacer en general. A ver, tú ahorita era un recurrente el tema de, por la gente con la que me rodeaba, descubrí que hay otra cosa. Por la gente que me rodeaba, descubrí que había algo más y que podía intentarlo. ¿Cómo alguien se pone en esa posición? O sea, pensemos ya en quien está escuchando esto, yo, ¿cómo tengo que hacerle para estar en estas posiciones donde conozcas gente que te ayude a crecer, que te ayude a empujarte? Es una pregunta difícil. Porque, o sea, es una mezcla de privilegio y es una mezcla de tomar decisiones de manera intencional, ¿no? Digo, no puedo negar que va a llegar a este programa de preparatoria en el que estaba. Parte de eso fue porque la familia en la que yo nací es una familia estable económicamente. Mis papás ambos tenían interés en que yo tuviera una perspectiva académica desarrollada, etc. Entonces, yo terminé ahí también por las circunstancias en las que nací, pero también por intencionalidad. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, cuando estaba en secundaria y tenía que tomar el examen para ir a la carrera, o sea, meterle las ganas de estudiar para ese examen porque quería entrar a cierto programa, ¿no? Entonces, es que tuve el contexto social
en el que eso puede ser más fácil, pero también hay un nivel de intencionalidad de encontrar las oportunidades también por ti mismo, ¿no? Entonces, es ambos temas. O sea, las dos juegan. Pero juegan. Pongamos en cuenta que imagínate que el contexto está. ¿Dónde puedo encontrar estas oportunidades? Sí. O sea, pensando en que pongamos ficticiamente que no importa un tema de contexto social, sino más bien cómo puedo provocar tener estos contactos con más gente. Te doy una respuesta un poquito rara. Mi experiencia ha sido hablando con otras personas. De hecho, yo terminé en Estados Unidos porque el amigo de mi hermana, que era mayor que yo, aplicó a Estados Unidos 2 años antes. Y de casualidad yo platiqué con él acerca de su experiencia y terminé aplicando en Estados Unidos. De la misma forma en la que terminé a mudarme a banca porque platiqué con varias personas de, bueno, ¿y qué se necesita? Comprar un libro de entender finanzas corporativas. Bueno, me voy a comprar un libro de finanzas corporativas. Entonces, creo que platicar con otras personas con muchas otras personas acerca de lo que quieren, de lo que ellos han hecho, te da perspectivas y te ayuda a entender por dónde están las oportunidades. Pero es eso, justo eso que me estás diciendo. O sea, bueno, ahora lo veo que es como esta forma de, a veces ni siquiera sabes que existe una oportunidad a la que sí pudieras tener acceso, ¿no? Como una beca, como una cosa, y cuando te dicen, oye, ¿por qué no has aplicado? ¿Cómo se puede? Y entonces empiezas ahora sí a buscarlo, ¿no? ¿Siempre has sido así de si le puedes decir una forma, hambriento? ¿Siempre has tenido esta hambre de crecer? Sí. Siempre. Sí. ¿Y te ha jugado siempre a favor o ha habido veces en que dices, ay, cabrón, un balance? Sí, en general me ha jugado a favor. O sea, no puedo encontrar como que ninguna instancia de decisiones que he tomado en términos profesionales en las que haya pensado de que igual y no le calculé bien. Ahora, eso no quiere decir que... O sea, eso no es un buen resultado. De hecho, yo creo que las personas deberían de cometer errores a través de su carrera. Pero más que todo, igual y yo cambiaría la palabra ambición por intencionalidad. Okay. Es como pensar antes de tomar una decisión, qué es lo que voy a aprender de esta nueva experiencia. ¿No? Te estaba explicando un poquito. Cuando cambié a finanzas, quería aprender no solo de finanzas, quería aprender acerca de finanzas, pero resulta que también aprendí esta otra cosa. Cuando regresé al mundo de tecnología, quería aprender el tema de producto. Entonces, tener un nivel de intencionalidad cuando estás tomando una decisión de pensar qué es lo que voy a aprender en esta siguiente oportunidad, creo que es lo que termina ayudándote a llegar a un lugar. Pero ¿qué tan adelante piensas? A ver, pareciera que donde estás hoy es casi que fuiste armando el currículum perfecto para llegar ahí, ¿no? O sea, cada una de las habilidades, incluso ahorita que estás en finanzas, el tema de las historias, de tal, pues tiene que ver con lo que haces hoy con el tema de marketing. O sea, todo está... Es como si para esto viniste estudiando todo este tiempo, ¿no? ¿Qué tanto... O sea, ¿qué tanto puedes ir planeando eso hacia adelante? ¿Qué tanto crees tú que no? Pues fue suerte o es el destino, si que hacen cosas así. O si sí puedes más o menos pensar en voy a hacer esto porque sé que después podría hacer esto. O sea, en tu experiencia. Te tengo 2 respuestas. Una es, lo mío no fue intencional. O sea, se ve como si fuera intencional a largo plazo. A corto plazo fue muy intencional. Por eso te pregunto, por el tema que estamos hablando de intencionalidad y esto. A largo plazo no fue intencional. A corto, o sea, a largo plazo no fue intencional. No planeé, no dije hace 18 años quiero terminar haciendo producto en Nubank en México. Aunque estoy muy contento haciendo eso. Pero cada uno de los movimientos que hice tenía un porqué, ¿no? Okay. Y lo que yo creo es que normalmente esos porqués son coherentes, ¿no? O sea, tipo, terminé en finanzas y tecnología porque es algo que me gusta, ¿no? Entonces hay coherencia en las decisiones que estoy tomando y eso es lo que da la percepción de como planearlo a largo plazo. Pero cada una de las decisiones fue intención. Entonces, en mi caso, lo que yo me di cuenta es que planear a largo plazo es difícil, pero sí pensar cada una de las movidas importa mucho. Y yo me acuerdo mucho, la respuesta 1. La respuesta 2, yo me acuerdo mucho cuando tenía 22 años, estaba pensando en qué es lo que quiero hacer en mi vida.
la tarea a la que me di es platicar con personas que yo sentía habían llegado a un lugar interesante dentro de su carrera profesional, como gente de 40, 45 años, que en ese entonces se me hacían como muy mayores, sí, que ahora uno ya está raspando. Y platicaron muy acerca de su carrera, ¿no? De por qué, o sea, de cómo llegaste a donde llegaste. Y me acuerdo haber platicado a alguien que estaba en finanzas, alguien que estaba en la ONU, otra persona que era escritora. Y las respuestas de todos, aun y cuando se veían sus CVs súper planeados, que llegaron acá y que todo sumaba, todos me dijeron, fue suerte. O sea, terminé donde terminé porque así funcionan las cosas. Entonces, desde ahí, como la forma en la que yo he pensado es, si quieres tener una dirección hacia dónde vas, pero creo que la decisión más importante es cuál es tu siguiente movimiento. Ok. ¿No te ha dado miedo alguna de estas decisiones? Sí, o sea, miedo es una palabra como muy puntual. Me han dado ansiedad. Okay. Vámonos más específicos a la terminología correcta. Irme de México para mí, es difícil, ¿no? Es dejar a tu familia atrás a los 18 años. En ese entonces no hablaba inglés tan bien. Entonces, el nuevo sistema educativo. Para mí fue un cambio importante. Mudarme a la ciudad de Nueva York también fue un cambio importante. Entonces, he tomado decisiones que, de cierta forma, como me quitaban las raíces y me ponían en otro lugar completamente, de Nueva York a San Francisco, a Seattle, de regreso a San Francisco, de regreso a México, que también fue una de las decisiones que para mí fue un salto en temas personales y en temas profesionales. Volver a México fue un salto. Sí. ¿Por qué? Porque llevaba fuera 18 años. El contexto sociocultural que yo tenía en San Francisco era muy único, ¿no? Yo salí del closet a los 22 y vivía en lo que es la meca LGBT dentro de Estados Unidos, ¿no? Entonces, tenía un contexto cultural muy liberal, rodeada de personas con puntos de vista muy similares a los míos. Y yo crecí con una versión de México igual y un poquito diferente, ¿no? Okay. Yo crecí en Monterrey, que es una ciudad relativamente conservadora. A los 18, o sea, hace 18 años, aún más conservadora de lo que es hoy en día. Entonces, como que no tenía el contexto de cómo sería el México actual. Ya. De cómo sería Ciudad de México actualmente. Entonces, sí, además no habías tomado este paso importante en tu vida de decir, salgo del closet, regresar, ¿eso era un tema? Sí. Especialmente en el tema laboral, me imagino, ¿lo pensabas? O sea, era un... Sí, es algo que te mentiría si te dijera que no fue un punto de consideración. Definitivamente fue un punto de consideración. Okay. Como te digo, yo salí del closet a los 24, entonces, y en un contexto laboral muy conservador. Estaba trabajando en Wall Street, ¿no? En donde literal no había ningún managing director en ese entonces que estuviera fuera del closet. Obviamente se sabía, se rumoraba, más bien dicho, que había un par por ahí, pero nadie estaba fuera del closet. A mí me tocaron juntas en donde alguien hizo comentarios súper homofóbicos. Okay. Trabajar con clientes también que están en ciertas regiones en Estados Unidos que también tienen un punto de vista un poquito más conservador. Entonces, ese contexto social, ese contexto laboral como fue único y ha ido evolucionando. Entonces, he tenido experiencias en las que manejar el hecho de que sea gay han sido un tema. Y es algo que, obviamente, habiendo tenido esas experiencias, me vino a la mente cuando estaba tomando la decisión de venirme a México. Y, de hecho, fui súper intencional al respecto. Okay. Cuando ya tenía la oferta con Nubank, de hecho, yo volé a Brasil a conocer al equipo que estaba ya en Brasil.
Y una de las cosas que hice fue literal como soltar el hecho de que era gay en cualquier oportunidad. Sí, que quede que tuviera, muy literal, claro. Conocí a alguien y decía, ¿conoces algún bar gay? O sea, como que el señor más buga que te podía hacer. Como que, Para ver qué reacción tenía. Exactamente, para ver la reacción y asegurarme de que ese no fuera un tema. No es que pensara que fuera un tema, pero me encantaría o sea, quería descartar la posibilidad, ¿no? Sí, claro. Entonces, en términos de transicionar a Nubank, para mí ese fue uno de los temas más importantes. Y lo que me topé, de hecho, fue una muy, muy buena experiencia, ¿no? De hecho, en Nubank, una proporción relativamente grande, casi como estadísticamente como inusual, de trabajadores que pertenecen a la comunidad dentro de Nubank. Es una comunidad muy organizada, muy intencional. Por ejemplo, hace poco cambiamos la política de parental leave. Ajá, sí. No sé cómo se le dice en español, pero sí. Sí. Cuando se tienen hijos y te dan ciertos días por paternidad y maternidad. Exactamente. Sí, por eso lo dije en inglés, perdón, porque parental es un término neutral, ¿no? Sí. No es exactamente. Pero acabamos de cambiarla, de hecho, a dar 4 meses a personas de cualquier género que tengan un niño, independientemente también, por cierto, de la forma en la que se tiene el niño, ¿no? Puede ser por parto natural, por adopción, etc. Entonces, la comunidad estuvo muy involucrada en asegurarnos de que la política se hiciera de una forma en la que fuera inclusiva, claro. No solo en términos de género, pero también en términos de la experiencia de vida de personas que pertenecen dentro de la comunidad, ¿no? Entonces, para mí fue una muy buena sorpresa, una sorpresa agradable, algo que está muy alineado en la forma en la que yo trabajo, en la que yo pienso acerca de cuál es la mejor forma de sacar los mejores atributos del equipo con el que trabajo. Tengo una duda, voy a regresar un paso cuando dijiste que tienes 24 años, ¿pero ya estabas ahí en Wall Street o estabas ya en San Francisco? No, estaba en Wall Street. Okay. Entonces, yo me gradué a los 22, estuve un año en el closet en Nueva York. Y entonces cuando estaba cambiando a banca de inversiones, cuando estaba saliendo del closet, más o menos. O sea, mi pregunta tenía que ver con, por ejemplo, San Francisco, pues sabemos que abraza todo tipo de diversidad. Y mi pregunta iba a ser si en las empresas en San Francisco también es así, o si había como un contraste entre, lo que pasa en las calles y en el mundo es uno, pero lo que pasa adentro es otra cosa. Pero me dices que fue en Wall Street, no sé si... Sí, no, en Wall Street, en Nueva York, en general, el tono en ese entonces era muy conservador. En San Francisco, las empresas en general, o sea, mínimo las empresas de tecnología son relativas, son muy liberales en términos de políticas de diversidad e inclusión. Okay. ¿Cómo crees que algo como Nu puede llegar a cambiar eso en el panorama en general de las empresas? Olvídate de consumidores, olvídate de tarjetas de crédito. Ustedes están usando el ejemplo en muchas formas de hacer las cosas. ¿Creen que eso pueda tener un impacto real en el mundo y en otras empresas? Yo sí creo. Y te voy a dar 2 respuestas, ¿no? Hay una respuesta a nivel discurso, ¿no? Es a nivel de crear los valores a través de discurso, pero también hay un nivel en términos de decisiones que la compañía toma. Déjatelo, aterrizo un poquito más. Cuando yo estaba construyendo el equipo de producto dentro de México, una de las cosas en las que fui como muy consciente es en asegurarme de que hubiera equidad de género dentro del equipo de producto, ¿no? 50% hombres, 50% mujeres. Por muchos temas, hay razones de negocios muy obvias del por qué eso es una buena estrategia, pero también por temas de equidad y valores. Y lo hice porque a largo plazo, a mí me encantaría que las personas que ahorita se están entrenando, que están aprendiendo cómo hacer producto dentro de Nu, me encantaría que estuvieran ahí 100 años, pero también me doy cuenta que esas personas probablemente van a tener sus propias ideas, van a crear sus propios proyectos, y tener una equidad de género desde un principio puede ayudar a asegurarse que en esos segundos proyectos
se tenga la misma filosofía y se tenga la misma representación con la que se inició, ¿no? Entonces, para mí fue muy importante asegurarme de que pensábamos en representatividad, como te decía, por términos de valores y por términos de negocio. También te digo, déjate digo por qué en términos de negocio. Porque no solo son marcadores sociales, no solo es género, no solo es si eres parte de la comunidad LGBT, sino también en términos de experiencia. Y eso regresa un poco a lo que estábamos platicando. En el equipo de producto yo estoy encontrando diferentes perfiles, ¿no? Una persona de producto que haya hecho producto en Big Tech, ¿no? Tiene un perfil completamente diferente a una persona de producto que inició su carrera y ha trabajado solo en startups. La forma en la que atacan problemas son completamente diferentes, lo cual es completamente diferente a una persona que cambió a producto de diseñador, una persona que cambió a producto de ingeniería. La forma en la que atacan problemas, simplemente por la formación que tuvieron, es de manera distinta y lo que a mí lo que pasa en mi equipo, lo que a mí me ha pasado, es que, como te decía, aprenden el uno del otro cómo hacer las cosas bien. Entonces, una persona que igual, y te estoy hablando de estereotipos, ¿no? Una persona que igual cambió a producto de ingeniería es muy buena manejando, entender cuál es la solución técnica que el equipo de ingeniería va a implementar y darles feedback de, lo haría así o lo haría así porque creo que a largo plazo esto va a ser un problema, etcétera, etcétera. Y una persona que llegó a producto a través de diseño igual y es muy buena manejando el equipo de diseño, haciendo user research. Y la persona que lo hace de forma técnica aprende, la persona que lo hace con ese slant un poquito más de diseño y viceversa. Entonces, en general, la barra sube para todos. A ver, yo estoy convencido de que ese tema de diversidad, como lo mencionas, de experiencias también, de todo tipo de diversidad, suma. Pero a veces puede llegar a ser un reto el cómo alineas a todos a trabajar hacia un objetivo en particular, ¿no? O que se completen las cosas incluso, porque en este mismo diferencia de experiencias, pues tú puedes decir, hay que hacerlo así, y otro hay que hacerlo así, hay que hacerlo así. ¿Qué estrategias utilizan para poder asegurarse de seguir avanzando y de al final del día, independientemente desde dónde lo estás viendo, el producto funcione para el cliente final? Sí. Es creando claridad de el por qué estás haciendo las cosas. O sea, cuál es tu objetivo, cuál es tu estrategia. Entonces, tienes diversidad que te ayuda a encontrar nuevas soluciones a un problema que ya se ha identificado, pero tienes que tener alineación completa de cuál es el problema que estás resolviendo y por qué lo estás resolviendo. Si tienes esas dos alineaciones, ayuda el hecho de que tengas diferentes perspectivas, porque lo que estás intentando es encontrar una solución. Y cuando estás intentando crear soluciones, diferentes puntos de vista te ayudan a encontrar la solución más óptima, pero tienes que meterle un buen de trabajo a asegurarte de que las personas entienden el problema que estás resolviendo y por qué estás resolviendo ese problema. Entonces, la alineación viene más en ese ángulo que en el tema de encontrar una solución. Ok. ¿Por qué, y me voy a regresar, por qué decidiste, o por qué te empezó a interesar el tema de desarrollo de productos, computación? O sea, ¿por qué estudiaste lo que estudiaste? ¿De dónde viene? La respuesta, igual y un poquito como tonta, simplista, es en realidad porque temas de ingeniería, y estoy simplificando además, pero tienen una solución exacta, por así decirlo. Es muchos de matemáticas, de algoritmos, o sea, puedes resolver cierto problema y eso es algo que siempre como me ha gustado, ¿no? Siempre. ¿De chico? Desde chico, sí. Entonces, por ahí entré, pero luego lo que me di cuenta es que había otra clase de problemas súper interesantes que eran menos exactos y más complicados, que es lo que aprendí cuando estaba en banca, ¿no? Problemas de personas, problemas de historias, que igual y no vas a decir, sí, esta es la solución correcta y esta es la solución incorrecta, pero sí puedes entender por qué solución A tiene ciertas características que la hacen diferente y en cierto momento mejor que la solución B. Porque ahorita dijiste historias, ya varias veces que mencionas eso. ¿A qué te refieres en ese ejemplo de la banca ejemplo de las historias? ¿Me puedes dar un ejemplo en particular de...? Sí, o sea,
digo, en banca de inversión lo que normalmente estás haciendo es ir con clientes y estás prestando servicios, ¿no? Y lo que los clientes buscan en general son respuestas a ciertas preguntas. Entonces, ¿cómo respondes esa pregunta? Más allá de los números que responden a esa pregunta, es importante, ¿no? Es entender por qué te están haciendo esa pregunta y responder los puntos más importantes que atienden a ese por qué, ¿no? Y eso es menos de decirte, es el 5%, es más como el decirte el por qué ese 5% es relevante y cómo responde. ¿A ti qué? Exactamente. No, como, ¿y eso a ti qué? Que seguramente tú puedes compaginar con ese punto de vista. Pero eso es como que un área entre... Cuando yo me gradué de ingeniería, como el punto de vista que tenía, porque era lo que sabía, era la respuesta es 5%. O sea, yo estoy dando la respuesta, ¿no? Sí. Y como que lo que aprendí es que hay más que tienes que considerar y es algo que igual y en carrera yo no lo vi tanto y algo que me llamó mucho la atención y que para mí fue como un nuevo descubrimiento, ¿no? Cómo es que esto puede ayudarme a completar el círculo, por así decirlo. Pregunta muy técnica, pero ¿cómo deciden cuándo meter nuevos features a un producto o cuándo modificar un producto que ya funciona o lanzar uno nuevo incluso? Hablando con el cliente, y hay muchas formas de como recabar ese tipo de información. Por ejemplo, en Nubank, obviamente tenemos un equipo al que llamamos XPeers. ¿Entonces Nubank te refieres a Brasil o en México? Ah, ok. Bueno, en Nubank en general, pero mi experiencia ha sido más en México. Tenemos un equipo de XPeers que atiende las necesidades del cliente. Entonces, nos aseguramos de que esas personas estén en el mismo equipo que en el equipo de ingeniería, que el equipo de producto, que el equipo de diseño. Entonces, el flujo de información es muy rápido, entonces podemos identificar si hay algo que no está funcionando, si hay algo que sí está funcionando. Entonces, es una de las formas. Hay otra forma es una muy intencional, que es hacerlo a través de research, ¿no? De intencionalmente tengo esta pregunta que quiero entender un poquito mejor y voy a hablar con clientes, sintetizo lo que estoy escuchando, le intento dar forma. Y esas dos estrategias te ayudan a entender qué es lo que quieren, qué es lo que quieren los clientes, pero más que todo, por qué. Ok. Entonces, cuando evolucionamos el producto es siempre pensando en por qué el cliente quisiera que nosotros lancemos esto. ¿Y qué pasa cuando ya sabes que el cliente quiere algo porque lo ha visto en otro lugar a veces y no lo han sacado? Por ejemplo, es bien sabido que hay ciertos productos que ustedes ya tienen en Nubank, en Brasil, y que la gente está en redes sociales de, ¿cuándo sale esto? ¿No? ¿Cuándo sale esto? Se empieza a adelantar porque es que no ya vieron un poquito el camino que ha existido allá. Para que la gente también entienda por qué a veces no se da al mismo tiempo, al mismo ritmo que lo que pasa allá. Es un tema técnico, es un tema que va de otras cosas involucradas. Sí, de hecho, en México hemos sido más rápido de lo que hemos sido en Brasil. Llegamos a más cantidad de clientes en menos tiempo de lo que hicimos en Brasil. Los planes son de lanzar el resto de los posibles productos de manera más rápida. Entonces, aún como hemos estado operando en Brasil 7 años, 8 años, en México solo 3. Ciertamente una diferencia de 5 años tiene algo que ver. Pero en México, de hecho, vamos de manera más rápida y la ambición es... Sí, pero yo te lo pregunto desde el lado así como de, oye, pero ya viste cómo se hace, ¿no? Son los mismos. ¿Qué es lo que hay más allá? Sí. Brasil y México no son iguales. Ok. México tiene clientes con necesidades distintas, 1. Y 2, las soluciones a esas necesidades son diferentes que el mercado brasileño. De hecho, hemos aprendido que hay muchas diferencias en la forma en la que los clientes usan un producto a través de mercados.
Entonces, la solución es distinta y es por dos temas. Uno, el ecosistema en México es completamente diferente. Bueno, no completamente diferente, es diferente. Por ejemplo, en México tenemos SPAY, ¿no? Sistema de pagos local. En Brasil tienen algo completamente diferente que se llama Pix y en Colombia no tienen nada. Entonces, el ecosistema es diferente y el marco regulatorio también es diferente. Eso, ok. Entonces, no es... O sea, no siempre parte de un tema de tecnología. O sea, no parte de, es que ese feature no se puede programar. No. Parte a veces de estas cosas que me estás diciendo, ¿no? Exactamente. Es de que la solución es diferente. O sea, aun si el problema es similar, la solución es diferente por el ecosistema, por el marco regulatorio, por el cliente en sí. Entonces, no es así como que puedes agarrar todo lo que ya tienes en un mercado y lanzarlo en otro. Tienes que entender el ecosistema en el que estás jugando. ¿Cuál ha sido uno de los momentos en los que más te has sentido orgulloso en tu carrera? Uy. Creo que lanzar Nu en México probablemente ha sido uno de los momentos más orgullosos para mí. Obviamente parte de eso es el crecimiento que hemos tenido, pero lo que más me hace orgulloso, te vas a reír, es que los clientes o sea, la recepción que hemos tenido en términos de los clientes, el NPS que tenemos en México de 94, lo que me hace orgulloso, de hecho, es que el NPS es de 94 y es el más alto dentro de Nubank Global. Ok. Entonces, los clientes nos quieren mucho. Y eso es lo que me hace más orgulloso de lo que he hecho. Pero en general, o sea, la respuesta que te diría es es más que todo el patrón de decisiones que como que un punto en específico. Si me obligaras a escoger un punto, ese sería el punto. Ese sería el punto. Y ahora sí ya no te obligo. Es todo lo demás. Sí, es todo lo demás. Es como... Sí, es regresando al minuto, la intencionalidad con la que quiero pensar yo tomé algunas de las decisiones en términos profesionales. ¿Y cuál ha sido una de tus frustraciones más grandes? Que se haya o que no se haya resuelto. Frustraciones más grandes. Honestamente... Suéltalo. Y sé que es una respuesta súper personal, pero algunas de las frustraciones terminan siendo como que el hecho de que mínimo anteriormente tenía que gastar energía en manejar este tema de ser gay en un contexto laboral. Porque te afecta de varias formas. No es solo cuando tenía mis 22 años, todavía no estaba fuera del closet, es cambiar el género de las personas con las que estás platicando, pero también el hecho de que los intereses que tú tienes probablemente son un poquito diferentes, que el contexto social en el que tú vives es no completamente diferente, pero puede ser un poquito diferente con las personas con las que yo me relacionaba mínimo en ese momento. Entonces, para mí era muy frustrante que tenía esa carga cognitiva y emocional de tener que manejar esto y no como dedicarme 100% a mi trabajo. O sea, era un tema. Tenías que estarlo pensando y no era algo que decías, bueno, ya, y puedo concentrarme en lo mío. Exactamente. Entonces, para mí, eso en específico era un poquito frustrante, ¿no? Tener que manejar eso en tema laboral. A ver, y una pregunta que no sé si le voy a preguntar de la forma correcta, pero tú me ayudarás a corregirme de la forma en que se debe hacer. Muchas veces cuando se habla de estos temas de diversidad e inclusión, ¿no? Que un muy buen amigo jefe me decía que hay que ver como integración, no nada más incluir, pero se le deja el peso a la gente que pertenece a la comunidad per se, ¿no? O sea, o temas de que las mujeres tengan más representación en una empresa y es casi que el comité solo mujeres, ¿no? ¿Cómo puede ser alguien que se identifica como heterosexual o como cualquier para sí ser parte de esa diferencia
y generar una causa dentro de una empresa o dentro de un entorno. No sé si estoy explicándome, si lo estoy preguntando siquiera bien o estoy dejando ver sesgos. No, definitivamente. Y es el concepto de aliados, ¿no? De personas que no son parte de la comunidad per se, pero quieren ser aliados a sensitivizar, por así decirlo, el resto de las personas dentro de un contexto. Y desde mi punto de vista, lo que uno puede hacer como aliado, porque yo soy aliado también a cosas que no me corresponden, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, no soy yo no soy mujer, ¿no? Ni transgénero, ni cisgénero. Entonces, yo me considero aliado a una de esas casas o esa causa en general. Y la forma en la que yo considero, al mínimo la estrategia que yo llevo es un poquito más como de curiosidad y de entender el porqué, el porqué de sus pensamientos y entender un poquito su experiencia de vida, ¿no? Entonces, no es como hacer preguntas incómodas, no es como regresarles la bolita de, a ver, ahora tú explícame, pero es, si el tema sale, es escuchar, ¿no? Igual y esa es mejor forma, ¿no? No es ser curioso, es escuchar no cuando... es tú estar haciendo un cuestionario, pero... Es escuchar para entender, ¿no? Entonces, esa es mínimo como la estrategia que yo intento llevar a cabo con causas en las que yo, pues, mi experiencia de vida no es la Pero y misma. pensándolo desde el punto de vista de, oye, ¿sabes qué? Soy el dueño de una empresa o soy manager de un equipo y tal. ¿Cómo activamente yo puedo hacer la diferencia? Empatía. Y cuando tu equipo te levanta algo, o sea, cuando te dice que, oye, estoy viendo X o Y y me preocupa que tenga este impacto, ¿no? en el equipo, es entender el por qué te están levantando un tema y actuar al respecto, ¿no? Ok. Se remonta al tema de escuchar, ¿no? Entender por qué alguien te está diciendo algo. Me da la impresión de que siempre estás aprendiendo cosas, ¿no? Que eres una persona que le gusta mucho aprender. Es la impresión que me da. Hoy, ¿de dónde aprendes? O sea, ¿cuáles son tus fuentes de aprendizaje? No me digas el equipo, porque seguramente sí, pero sí, así tal cual, ¿no? Me encanta este autor, me gusta mucho este periódico, si fue el caso, o este blog, o lo que sea. Te voy a dar una respuesta muy ñoña. Yo leo mucho. Ajá. Y uno de los géneros favoritos para mí es el género de ciencia ficción. Ok. En el que a mí lo que se me hace súper interesante es el hecho de que en ese género en específico se juega mucho con las reglas, ¿no? Asumamos que X es diferente, ¿no? Acabo de leer un libro que se llama, es una trilogía, Ancillary Justice, en el que en ese mundo las personas no tienen género. O sea, no es un él o es una ella, es persona, ¿no? Eso es una de las cosas con las que juegan, y la otra cosa de las cosas que juegan, de hecho, es como conciencia individual versus conciencia en grupo. Ajá. Entonces, desde mi punto de vista, son como experimentos interesantes, ¿no? En si cambio esta regla, si cambio esta forma de ver el mundo, ¿qué es lo que resulta? Y desde mi punto de vista es como una forma de aprender, ¿no? Es experimentos como en tu cabeza, supongo. Leyendo de situaciones distintas, ¿no? Okay. Y para mí es interesante entender cuál sería el mundo resultante, cómo actuarían las personas dentro de ese mundo, y luego a veces lo puedes regresar, de hecho, a como tu vida actual, ¿no? O sea, te preguntar, o sea, ¿lo ves como una onda de escape de, bueno, me relajo y tal? ¿O al mismo tiempo lo ves, o sea, de alguna forma lo aplicas a lo que estás haciendo? Yo creo que de manera... O sea, sí lo aplicó, pero de manera un poquito más subconsciente, ¿no? Yo creo que leer historias te abre a una perspectiva que no es tu perspectiva de vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tuve una racha en los últimos 3 años de leer libros de autores afroamericanos, que te dan un punto de vista cultural completamente diferente como a mi experiencia de vida, ¿no? Y así entiendes un poquito más
el contexto de Black Lives Matter en Estados Unidos, ¿no? De muchos otros movimientos sociales, de hecho, en los que puedes extrapolar la experiencia que tú entiendes a través del libro con movimientos sociales que están pasando. O sea, estás visto desde los ojos adecuados, no desde el punto de vista más cercano a que si alguien por fuera quiere explicarlo. Claro, claro. Y bueno, y ahí obviamente es importante recalcar que como leer una sola persona no te da como el punto de vista completo. Tienes que ampliar y leer muchas perspectivas, pero en sí, como de manera subconsciente, creo que te está abriendo un poquito la mente a entender diferentes experiencias de vida. Fuera del trabajo, ¿qué es a lo que más le dedicas tiempo? Corro. Aunque en Ciudad de México es más difícil porque es muy elevado. Yo subo la escalera aquí y ya me bofé. Suerte que llegué. Sí. Cuando llegué a Ciudad de México dije, ay, ¿qué pasó? Según yo viene acá a los amigos, vamos a correr 5 kilómetros y todos. ¿Qué pasó? Ya no me siento tan atlético como me sentía antes. Como te decía, leo mucho y intento también encontrar algún temita en el cual tomar clases. Ahorita estoy tomando clases de portugués, obviamente también por donde estoy, pero anteriormente, por ejemplo, tomé clases de piano. Se me antojó a los 30 que iba a aprender piano, que obviamente sigo tocando como un niño de 4 años. Pero siento que como hubo un rato en el que estudié chino, o sea, tipo es tener un espacio formal en el que estás intentando aprender un nuevo tema, creo que también... ¿Eres muy disperso? Disperso. ¿O no? Yo creo que si le preguntaras... Generalista, así de todo. Si le preguntaras a mis amigos te dirían que no. Ajá. que de hecho soy muy como estructurado y un poquito obsesivo con los temas que me gustan. Pero disperso más en el sentido de me gusta aprender nuevas cosas, ¿no? Uh-huh. ¿Pero las concluyes? O sea, esto de emprendí chino, no sé cuánto tiempo le dedicaste y no sé si lo seguiste haciendo, ¿no? O piano, o pero, tal. Un poco como de hacer y luego... Sí, pero desde mi punto de vista, eso es... No te defiendas, no pasa nada. Te voy a explicar por qué no creo que eso es ser disperso. Porque cuando yo decidí aprender chino, sabía que nunca iba a aprender chino. O sea, sabía que nunca lo iba a hablar. Lo hice porque... Yo creía que entender una lengua con una gramática completamente diferente como lo es el chino te ayuda a entender. ¿Sabes? Como hay muchos estudios de la lengua modifica la forma en la que piensas acerca de un tema. Yo dije, sería interesante aprender chino, nada más para entender qué tan diferente es el idioma, no porque pensé que iba a aprender... Y fue lo mismo en piano. Nu China, voy a abrir Nu China. O sea... Entonces, o sea, no entré pensando, quiero aprender chino, voy a hacer el máster de chino y pues resulta que se me fue la idea y decidí hacer algo más. No, fue como que pues 1 año y medio como aprendí lo que quería aprender acerca de chino. Fue lo mismo en piano, o sea, yo quería aprender piano porque en términos de teoría de la música, el piano es uno de los instrumentos que como que más compaginan con aprender ese tema. Entonces aprendí piano para entender un poco acerca de teoría de la música, ¿no? Okay. Y pues ya cuando sentía que sabía... Obviamente puedes hacer una carrera aprendiendo música, pero cuando llegué ya como a entender lo que a mí me daba curiosidad, pues ya me cambié a intentar aprender alguna otra cosa. O sea, disperso me duele. Curioso. Pega así en algo. Curioso. Ok. Entonces, por ejemplo, sí te da curiosidad muchas cosas. O sea, si eres una persona que piensa en muchas cosas, o te atraen muchas cosas distintas. Sí, en general sí. Yo creo que lo que me gusta es aprender y eso termina siendo en cosas distintas, ¿no? ¿Qué te da mucha curiosidad hoy? ¿Qué es algo que hoy piensas mucho? ¿En qué he estado pensando últimamente? Ahí te vas a reír. En economía. Ok. Obviamente ahorita estamos en un momento interesante en temas económicos, ¿no? Con
la situación inflacionaria, con logística de bienes alrededor del mundo. Entonces, me ha dado por entender un poquito ese tema, pero es más por el contexto actual que por alguna otra cosa. ¿Libros que más hayan marcado tu vida? Viste que lees mucho. Sí, es difícil como... o que sean especiales para ti. El libro que me está llevando a la mente, de hecho, es La tregua de Mario Benedetti. Y bueno, es un libro que leí cuando tenía 18, 19 años, y en ese entonces se me hizo súper interesante como entrar a la cabeza de una persona como tan diferente al momento de vida en el que yo estaba. Entonces, creo que igual y eso como empezó un poquito esa empatía por diferentes experiencias de vida. Regresando a temas de ciencia ficción, toda la serie de Foundations de Asimov. ¿Te gustó la serie, sí. la serie que sacaron en Sí, Apple? yo sé que hay mucha gente purista que probablemente no le va a encantar. A mí se me hizo muy buena. Okay. No la he visto, pero justo quería saber tu opinión. Sí, a mí se me hizo muy buena, muy bien hecha. Más que todo porque aun y cuando la historia en sí... le estás dando un clavo, ¿no? Sí, ya estoy viendo dónde... Debemos haber empezado por ahí. Aun y cuando la historia no refleja exactamente lo que el libro dice, de hecho es muy coherente con lo que dice toda la serie. Entonces, aun y cuando como la primera temporada no corresponde al primer libro de Foundations, lo que se cuenta en la primera temporada es coherente con lo que se encuentra en toda la serie. Okay. Desde mi punto de vista, a mí sí me hizo bueno, pero yo sé que hay mucha gente que probablemente va a tener problemas con ella. Ok, entonces dijiste esos dos. ¿Hay alguna otra cosa? O sea, bueno, la serie de Isaac, o sea, la serie de libros. Serie de Asimov. Es que te puedo recitar muchos. Borges también. Y también por la forma en la que estructura su narrativa, que se me hace muy, muy interesante. Pero así como que tú digas un libro, así que tú digas, wow, ese fue el libro que me cambió la vida, es difícil elegir. Hay muchas cosas que me vienen a la mente, pero no. ¿Se puede separar la obra del autor, tú sientes? En el sentido de si el autor dice cosas que no estás de acuerdo con lo que dice, pero te gusta su obra. Entiéndase, Woody Allen en sus películas, Michael Jackson en su música, Vargas Llosa que ha hecho muchos comentarios. Sí. La respuesta, aun y cuando, o sea, tipo, hay dos niveles, ¿no? El nivel social que tenemos a J.K. Rowling con su trans-exclusive feminism. No, porque siento que siento que te lo voy a responder de una manera un poquito curva. A mí me llama mucho... No eres disperso. Pero no soy disperso. Una de las cosas que me llamó mucho la atención de la forma en la que la literatura se lleva en Estados Unidos es que la mayoría de las discusiones, o mínimo en las clases en las que yo estuve, eran acerca del contenido del libro, ¿no? De por qué el personaje principal decidió hacerle esto al personaje secundario. Y a mí siempre me llamó mucho la atención porque la forma en la que yo fui educado anteriormente en pensar en literatura es más como el por qué el autor decidió narrarlo de cierta forma, por qué el autor eligió ese tema. Entonces, todo parte de la intención del autor en la creación de ese escrito. Sí, eso no vive en un vacío esa obra, hay algo detrás. Exactamente, entonces para mí es difícil decir que el autor y la obra son entidades diferentes porque para mí la obra es un producto intencional de un trabajo de un autor que pensó en qué tema quería. Digo, no sé, o sea, yo no soy autor, no escribo, obviamente, pero yo pensaría que un autor no es así como que se levanta una mañana y dice voy a escribir de esto y a las 3 horas está el libro, ¿no? Hubo un proceso muy, muy estudiado de qué es lo que quiero platicar, cómo lo voy a platicar, qué personajes voy a usar, etcétera, etcétera. Entonces, para mí como sacar ese contexto es difícil. Y también, aparte del autor, está el contexto social en el que la obra existe. Entonces, excluir a la obra del contexto social en el que existe, a mí se me hace que
devalúa un poquito. Y esto puede usar como de ambos lados, ¿no? Estás hablando de autores que igual y tienen por ahí algunos temitas, y puedes decir que, bueno, puedo separar al autor de la obra. Desde mi punto de vista, no se puede. Pero eso no quiere decir que no es válido leer la obra porque el autor no te cae. O sea, que sigues aprendiendo algo acerca de la obra. Entonces, la respuesta puede ser, no se separa, pero no quiere decir que no valga la pena leer algo. Ya. Te lo pregunto porque ahora lo relaciono también con los productos. Cuando de pronto dices, este producto, ¿quién lo hizo? Y cuál es la cultura que va alrededor de cierto producto, ¿no? Creo que no sé si es lo que se acostumbra a hacer, pero es algo en lo que cada vez más pensamos, ¿no? Si tú lo tienes claro o tú también lo consideras. El decir, voy a apoyar, voy a comprar cosas. Que creen en los valores que yo tengo. Ajá. Sí. O sea, sí. Desde mi punto de vista es una perspectiva válida. Ahora, sí, es una perspectiva válida. Decir, o sea, yo creo en la misión de esta empresa, ¿no? Y de hecho es algo que hemos sido como súper intencionales en Nubank y en México. Tenemos una misión muy explícita de reducir la complejidad en productos financieros para nuestros clientes y empoderar a nuestros clientes. Entonces, siempre ha sido muy claro para nosotros mismos y con el resto del ecosistema el por qué estamos haciendo las cosas, porque eso ayuda a entender, bueno, te lo voy a responder también de otra forma. Un producto nunca se termina. O sea, nunca terminas de construir un producto. Sí. Entonces, si tú le dices al cliente o a la persona que va a hacer tu producto a dónde quieres llegar, por qué lo estás haciendo, la persona puede imaginar hacia dónde va ese producto, ¿no? Y está estableciendo una relación contigo que no es solo acerca del momento puntual en el que estás tú ahorita, en el producto que hoy, en el 2022, existe, sino en el producto que ojalá y exista en 2025, en 2030, ¿no? Y si tú le dices hacia dónde quieres ir, es más fácil como establecer esa relación a largo plazo, ¿no? Okay. De estos son los valores por los cuales yo voy a tomar decisiones en términos de cómo evolucionar este producto. En la práctica, ¿cómo se hace esa parte? He visto empresas que hacen ponen tal cual un timeline, ¿no? Como esto es lo que vamos a estar haciendo. ¿Tú qué crees que funciona hoy para hacer esto? Porque tienes una promesa que haces y que te comprometes a... Sí. Y si cambia el rumbo, si cambia la estrategia... Sí, bueno, creo que la forma en la que lo haces es teniendo los valores muy en claro y teniendo qué es lo que estás intentando resolver muy en claro, y las soluciones evolucionan, porque el ecosistema cambia, porque la regulación cambia, por muchos temas, ¿no? Entonces, mientras tengas tú esos dos temas en claro, creo que puede ser muy consistente en la forma en que el producto evoluciona. Y es difícil decirte de que, bueno, yo sé exactamente dónde vamos a estar en 5 años. Sé qué es lo que vamos a estar resolviendo en 5 años, pero no te puedo decir cómo. Porque aprendes mucho, de hecho. O sea, cuando lanzas un nuevo producto, aprendes mucho qué es lo que le funciona, qué es lo que no le funciona. Conforme vas escalando el producto y tienes más clientes en ese producto, aprendes cuáles son las cosas que se rompen, cuáles son las cosas que necesitas evolucionar, los nuevos problemas que te das cuenta también tienen los clientes. Entonces, como tengo muy en claro como la visión, por así decirlo, pero cómo se expresa esa visión es algo que se tiene que informar con las cosas que vayamos aprendiendo en el transcurso del tiempo. Tengo una última duda de este tema. Y es que está toda esta línea de pensamiento de behavioral economics, y no sé si tienes familiaridad con lo que dice Dan Ariely y todo este tipo de cuestiones, ¿no? Que van muy relacionadas con el tema del ahorro, de inversión y tal. En tu experiencia, o sea, no es que sea nada para quedar bien en tu experiencia en el mundo de las startups, en el mundo de desarrollo de producto tal, ¿qué tanto se toman en cuenta este tipo de ideas? ¿O qué tanto es como, o sea, ok, pero estamos acá en otra cosa? ¿O qué tanto si se busca de, ya vimos que este cuate dijo tal cosa, o esta serie de personas hay que incorporarlo de alguna forma? Sí se toman en cuenta. No, sí se toman en cuenta. Y de hecho, en Nubank hemos trabajado con un par de profesores en Behavioral Economics para temas de ahorro. Te lo voy a como responder en 2 niveles. Está el nivel más práctico, el nivel de qué es lo que puedo hacer ahorita, y eso se usa
súper seguido, ¿no? No sé si has visto, hay una película en Netflix en como cómo el diseño puede crear productos activos, ¿no? Y eso es súper como puntual, ¿no? Hay decisiones de diseño que se toman guiando al cliente a tomar ciertas decisiones en específico, ¿no? Sí. Entonces, hay estrategias muy puntuales que se usan para influir en la forma en la que una persona toma decisiones. Y luego están como... Que no siempre, digo, porque ahorita como le dijiste, nomás por un paréntesis, suena negativo, pero a veces no es así. A veces también eso, y necesitamos que pongan autentificación de los pasos Sí. y es como obligo a que lo tengan que hacer para poder avanzar. Sí, de hecho es influir. Uso la palabra influir de manera neutral. Ok, sí. Porque puedes influir para el bien y puedes influir para el mal. O sea, como, ¿no? como empezamos esta parte hablando del documental de Netflix y productos adictivos, puede llegar a sonar a me quedas esclavo de... No. A lo que me refiero es que hay estrategias de diseño en las que te ayudan a llevar al cliente en cierto camino. Normal, o sea, la forma en la que nosotros usamos este tipo de estrategias es, por ejemplo, cuando una decisión es cognitivamente difícil, pero es claro cuál de las dos decisiones es la mejor para el cliente. Puedes usar este tipo de como estrategias para ayudar al cliente a tomar una decisión de manera más rápida. Entonces, hay mucha intencionalidad en términos de cómo se diseña un flujo para que las personas tomen las mejores decisiones para beneficio propio. Para beneficio propio. ¿Y lo otro que me ibas a decir? ¿Viste corto plazo? Bueno, y está como... Hay ideas un poquito más teóricas, más elevadas, que son un poquito más difíciles de implementar. Esas sí se usan, pero de manera menos frecuente, ¿no? Es como puedes decir como que uno es más teórico y otro es más táctico. Las tácticas definitivamente se usan. Perfecto. Última pregunta. De todo lo que has vivido en lo personal y en lo laboral, has tenido un montón de aprendizajes. Si tuvieras que tener 3 aprendizajes que quisieras tener siempre presentes, ¿cuáles son? Yo creo que rodéate con personas de las cuales crees que puedas aprender. Y sé como súper intencional de establecer esas cosas. No quiere decir que todas las personas con las que te relaciones tienen que caer en esa categoría, pero asegurarte de que tienes personas de las que quieres aprender en tu día a día. Ser auténtico en la forma en la que operas, que igual y es algo que aprendí como saliendo del closet. Entonces, lo que yo he vivido es que, de hecho, y va a sonar súper cliché, pero lo que te hace diferente, de hecho, te ayuda en contribuir en una situación. Entonces, como no te valora básicamente tus diferencias y no dejes, como yo en un principio igual, y no dejes que no gastes energía en intentar reprimirlo o ocultarlo. Ese sería el segundo. Y, el tercero igual y es también relacionado con lo que hemos platicando, como aparte de aprender de personas, como busca otras formas de aprender.